hemos venido comentando con respecto a los verbos, ¿no? Porque en infinitivo el verbo ir no se escribe ni con doble L ni con Y. Entonces, cuando se conjugue y produzca el sonido palatal, tiene que representarse con Y justo, ¿no? Como en vaya, como en yendo, como en voy, como en esos casos tenemos la representación de una Y, ¿no? Entonces, el problema sería específicamente este, el de yendo. Bueno, 8. Han bollado el barco que lleva por nombre Carlota para que realice la próxima travesía intercontinental. ¿Saben qué significa el verbo bollar? Efectivamente, ¿no? Incluso por el contexto yo creo que lo podemos sobreentender. Poner a flotar, ay, puse la tacha en la segunda, en el segundo renglón de la oración 7, digo de la oración 6 y no en el de abajito, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Bollar se escribe con Y en infinitivo y tiene que ver con justo hacer flotar nuevamente un barco que llevaba tiempo sin estar flotando en el agua, ¿no? De pronto pueden sacarse del mar y volver a meterse, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Bollar entonces se escribe con Y, ¿vale? Ya conocen entonces una palabra más. 9. El autobús escolar atropelló a una anciana que no fue cuidadosa al cruzar la calle. Como las boyas, claro, ahí hay una relación, ¿no? Entre bollar, entre las boyas, que son estas como esferitas que pueden estar flotando en el mar o que también sirven para delimitar los carriles de una alberca, los llamamos boyas, ¿no? Que son estos objetos flotantes de manera concreta, de la misma forma en la que un barco puede flotar. Entonces ahí tenemos esta relación entre boya y bollar específicamente. Muy bien. Entonces, justo, ¿no? A ver, ¿qué pasa con la número 9? ¿Cómo escribimos atropellar? ¿Lo escribimos con doble L o con Y? Con doble L, ¿no? Y entonces lo que hemos dicho, al momento de conjugar el verbo, tiene que seguir conservando esa doble L, ¿no? Entonces lo señalamos también, atropelló. Calle está bien, ¿no? Esta terminación en Y tiende a ser regularmente con doble L. 10. Cuando disminuya la temperatura, saldrá Artemio a plantar algunas semillas con ayuda del cayado. ¿Estamos bien o estamos mal en esta número 10? Aquí tenemos varias, ¿no? Disminuya, de disminuir, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hemos dicho? Disminuir no se escribe en infinitivo ni con Y ni con doble L. Entonces, al momento de conjugarse y producir este sonido de, de palatal, se representa con Y justo, ¿no? Semillas, efectivamente es con doble L. Ayuda, de ayudar, entonces se escribe con Y. Y luego callado, que ahí tenemos entonces otro par de palabras homófonas para que las conozcamos. Está bien escrito en este contexto la palabra callado con Y. Vamos a plantear cuáles son sus significados de este par. Entonces está callado con doble L y callado con Y. Lo voy a poner de este lado. Callado con Y, como lo tenemos aquí escrito, justo es un sustantivo, correcto, Rodríguez, ¿no? Ahí de hecho tenemos el artículo asimilado por la preposición de, ¿no? Del callado, ahí tenemos el artículo incluido. Es un sustantivo y refiere como a un bastón para siembra, ¿vale? Bastón para siembra le vamos a poner. En cambio, callado con doble L es un adjetivo calificativo, ¿no? Que se deriva evidentemente de callar. Entonces, ahí vemos esas relaciones que ya hemos estado planteando. Si vemos el contexto, no es como que trate de decir que tal persona va, o sea, tal personaje, en este caso Artemio, les estoy comentando, no es como que vaya una persona que es callada a ayudarle, ¿no? Sino que se está ayudando de este bastón. Lo podemos entender un poquito por el contexto, ¿va? Entonces, ahí ya tenemos otro par de palabras homófonas. 11. Los virreyes de la Nueva España demostraban cierto favoritismo hacia Sor Juana. Bien, incorrecto, ¿no? Ya lo pusimos hace un momento como ejemplo. Virrey se escribe con Y, donde la Y en singular estaría produciendo un sonido vocálico. Al momento de generarse la forma plural, se convierte en sonido consonántico, pero tenemos que evidentemente mantener esa Y que se nos estaba planteando desde el principio, ¿no? Entonces, ahí la cuestión.
Muy bien. Y la última, la número 12. Mi perro es bastante quisquilloso, tanto que no está dispuesto a zambullirse en cualquier agua. Bien, es un enunciado correcto, ¿no? Quisquilloso, ahí tendríamos segmento illo. Entonces, normalmente las palabras que incluyen estos sonidos de illo, illa, como chiquillo, como quisquilloso, ¿no? Se van a representar con doble L, justo, esta forma del illo. Y luego zambullirse, pues se deriva del verbo zambullir, que se escribe con doble L, y por lo tanto debe conservar esa doble L todo el tiempo que se esté conjugando el verbo, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Tenemos señaladas las que son correctas e incorrectas y cuáles son los errores de forma concreta en estos ejemplos, ¿no? Quedó, perdón, alguna pregunta o alguna duda con respecto, ajá, en martillo, en amarillo, efectivamente, sobre estos ejemplos que acabamos de revisar. Vale. Entonces, borro de estos elementos y vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. Si nos da tiempo. Vamos a irlo revisando simultáneamente, ¿no? Y vamos determinando cuáles tendrían que ser las respuestas. La segunda parte, tenemos que elegir entre justo estos grupos de palabras homófonas, algunas otras más allá de las que ya les comenté ahorita en la parte de arriba. Aquí agregamos algunas más con doble L y con Y. Y tienen que entonces elegir la forma correcta o la palabra correcta que tenga sentido en el contexto, ¿no? ¿Qué pasa con la número uno? Un árbol típico de mi región es el haya. ¿Cómo lo escribirían ahí? Vale, entonces, para aquellos que están considerando que la forma correcta es con Y y sin H, están equivocados, ¿no? La forma correcta es con Y y con H, ¿vale? Entonces, este haya puede tener dos significados. Haya con Y, ¿de qué verbo se puede derivar? De uno que no tenga Y en infinitivo, ¿no? ¿Cuál es ese? De haber, ¿no? Efectivamente, el haber no tiene Y en infinitivo. Pero si no es verbo y funciona como sustantivo, justo se refiere a un árbol. Entonces, ahí ya conocen dos significados para esta palabrita haya. Puede ser el verbo haber o si tiene artículo antes, va a ser un árbol y refiere a este contexto específico. Ayer ya les estaba diciendo, o no ayer, cuando estábamos hablando de la H, ¿se acuerdan que les dije cuál era el significado de la palabra haya con Y y sin H? Dijimos que significaba ¿qué? ¿Qué dijimos que significa haya con Y y sin H? Efectivamente, niñera, ¿no? Entonces, obviamente en ese contexto no tiene sentido. Y haya con doble L solo es del verbo hallar, ¿no? Entonces, en ese contexto elegiríamos la primera forma. Justo, bien. La segunda, las bayas o frutillas incluyen a los arándanos, frambuesas, moras, etcétera. ¿Cómo escribimos bayas en ese contexto? Con Y, así es, y con B, ¿no? Correcto. Ya saben ustedes que vaya con V y doble L, ¿qué es? Ayer lo vimos en los seminarios, de hecho, ¿no? Vaya con V y doble L se refiere como a una cerca, ¿no? Y vaya con V e Y se refiere al verbo ir, ¿no? Conjugado en este caso, ¿vale? Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Tres, el niño tiene una que otra llaga, producto de las quemaduras que sufrió. ¿Cómo sería en ese contexto? Con doble L, ¿no? Efectivamente, llaga con doble L tiene que ver con heridas, ¿no? Específicamente, con una úlcera. Entonces, ese es el contexto que podemos entender en esta oración, por lo tanto, elegiríamos la segunda forma. Llaga con Y, otra vez, se refiere a yacer, ¿no? Cuando tu cuerpo llaga en la superficie de tu cama, no es yasca, ¿no? Sino llaga, la forma correcta de conjugar ese verbo en un modo subjuntivo. Entonces, ese llaga tiene que ver con yacer, por eso se está escribiendo con Y, ¿no? Entonces, ahí tendríamos estas dos diferencias. Cuatro, es importante rallar las manzanas para que la masa adquiera un sabor más agradable.
justo, ¿no? Con doble L. Porque si yo escribo rayar con Y, nos estamos refiriendo a hacer rayas, ¿no? Entonces, rayar con Y es hacer rayas y rayar con doble L con el rallador, ¿no? Justo. Entonces, esa sería la cuestión acá, con el instrumento de cocina. Muy bien. Y la última de este conjunto, todo lo que pusieron a cocer en la olla es para la fiesta de mañana. Evidentemente, ¿no? Olla con doble L y sin H. Existe ese olla con H e Y, ¿eh? No es tan común, pero también se puede referir a un hoyo en femenino, como una olla, como si fuera una poza, ¿no? Supongamos que hoyo en femenino, esta forma de olla puede funcionar como sinónimo de poza. También es reconocido por la RAE, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos estas respuestas a estas 5 preguntitas. Todas estas son palabras homófonas y recuerden que ya sabemos esta característica en la que se escuchan de la exacta misma forma, pero se escriben diferente y por lo tanto sus significados van a ser diferentes, ¿no? Porque los orígenes evidentemente son distintos. Vamos a la última parte, a ver hasta dónde podemos llegar, completando con las grafías doble L e Y. Esta última parte es sencilla. En día se utilizan los para soplar los yunques. ¿Qué grafías nos hacen falta acá? Duele, huelle, bueno, son las palabras que puedo pensar en este momento, pero hay varias, ¿no? Entonces esa sería la situación ahí con respecto a este ejemplo. Entonces, fuelle con doble L. Y yunque lo escribimos hace un ratito, yunque con Y de forma concreta, ¿vale? El yunque es como una superficie metálica en la que se golpea el metal, el hierro, justo para irle dando forma o que adquiera cierta forma, ¿no? No sé si alguno, justo para forjar armas, efectivamente. La segunda, martillo y yunque son huesecillos del oído. Bueno, evidentemente la terminación en illo, hace rato estábamos diciendo, tiene que ser con doble L. Yunque ya lo tenemos en la parte de arriba, entonces también con Y. No hay cambio aquí, ¿eh? Entonces, yunque es esta superficie metálica en la que se puede forjar el hierro o el metal y también es ese huesecillo del oído, ¿no? Entonces, huesecillo, la terminación en illo también puede referir a los diminutivos, que recuerden que en el español hay distintas formas de generar diminutivos, dependiendo de la región en la que nos encontremos. Puede ser en ito, ita, en illo, illa o en ico, ica, ¿no? Entonces, sobre todo la cuestión del ico, ica, como huesecico, tiene que ver más en un contexto del Caribe. Nosotros en México estamos más acostumbrados a generar el diminutivo con las terminaciones ito, ita, y en el resto de América y España, sobre todo, se generan los diminutivos con illo, illa, ¿no? Entonces, efectivamente, huesecillo, los diminutivos los vamos a escribir con doble L. 3. El albañil tiene que enyesar el salón de la mansión. Evidentemente con Y, ¿no? Porque si yeso lo escribimos con Y, pues las formas derivadas o relacionadas con esta palabra conservan esa misma grafía. 4, perdón, el virrey ordenó a sus lacayos que recogieran los bueyes. Y en todas, ¿no? Efectivamente, virrey ya sabemos que es Y porque tiene sonido vocálico, lacayos también va a ser con Y, y buey con Y, la forma plural la conserva. Muy bien. 5. Si las personas huyen sin orden, se atropellan unas con otras. ¿Cómo escribimos acá? Y doble L, correcto, ¿no? Huyen se deriva de huir, entonces al momento de conjugarse y producir el sonido palatal se tendrá que escribir con y atropellan de atropellar con doble L. Muy bien. 6. La madre arrulla al niño cuando, me faltó un do, ¿no? Es cuando éste chilla sin cesar. Efectivamente, ¿no? Las dos con doble L. La terminación uya tiende a escribirse también con doble L, ¿no? Como en arrulla. Y chilla, lo que decimos hace un momento, ¿no? Las terminaciones y yo y ya también se escriben con doble L. 7. Me alegro de que hayas venido tan temprano para que puedas ayudarme a hallar la solución del problema.
justo, ¿no? Hayas con Y del verbo haber, lo que decíamos hace un momento. Ayudarme, evidentemente es con Y de ayudar. Ya conocemos bien ese verbito. Y hallar la solución tiene que ser con doble L, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, voy a borrar esto. Vamos nada más a la última oración y con eso terminamos. A la abuela le gustó que le leyera algunas recetas para cocinar la yema del huevo. Las dos con Y, ¿no? Efectivamente, leyera con Y porque se deriva de leer en infinitivo y yema, ya hace rato lo estábamos escribiendo, también se escribe con Y, ¿vale? Bueno, entonces este era un breve ejercicio. Espero que hayamos aprendido varias cositas y que tengan presentes algunas de las reglas más importantes de las que estuvimos comentando ahorita, como la cuestión de los verbos que ya les estaba diciendo. Esas palabras homófonas también recuerden tenerlas presentes porque luego de pronto las preguntas que tienen que ver en cuanto a la lección de grafías implica que podamos recordar estas características de las palabras homófonas y sus distintos significados, ¿no? Con esto entonces vamos a finalizar la información correspondiente al uso de grafías. Les reitero, ustedes usen esos libros, usen esa bibliografía que ya les compartí y pueden dedicar todo el tiempo que quieran a seguir practicando, a seguir resolviendo esos ejercicios y van a poder desarrollar de mejor manera y recordar también de mejor manera las reglas que consideremos más importantes, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que ustedes mismos busquen seguir practicando un poco al respecto. ¿Puede mostrar la pantalla de arriba? Claro, pero ya no hay nada de lo que escribí, ¿eh? Ahí está. Recuerden que todo